En realidad, es de los pocos momentos en que no cargo un currículum vitae a la mano. La verdad es que tantas veces se lo entrego, lo llevo, está en la página web, está en internet. Pero bueno, de pronto más interesante que el currículum vitae es plantear algunas reflexiones, incluso algunas surgen de la importante conferencia hace un momento. A ver, alguien hizo una pregunta aquí interesante. ¿Qué pasa con los cuadros de esquizofrenia? Hay esquizofrénicos paranoides. Hay una gran discusión no resuelta, porque también puede haber trastornos de personalidad. Yo sugiero ahí revisar el DSM-5, que es la Biblia de la Organización Mundial de la Salud. Yo tengo en formato digital hasta el DSM-4, no varía mucho el DSM-5. Yo, cuando quiere algún alumno o alumna, le digo, bueno, hay unas 92 páginas que están todos los perfiles de enfermedades, bueno, hablar de enfermedades mentales, de trastorno de personalidad. Así que cuidado, se ponen a llenar una plantilla, sucede que cuadran por aquí o cuadran por acá. Pero más allá de la broma, a ver, en Estados Unidos está confinado, preso o sometido a medidas de seguridad. La medida de seguridad, a algunos no les gusta lo que digo yo, es también privación ilegal de la libertad. ¿Sí? ¿Y qué diferencia la medida de seguridad de una pena? Que la medida de seguridad, prima facie, no tiene tiempo, no tiene durabilidad. Podría durar. El viejo Código Penal nuestro decía que para poder ordenar la libertad de una persona con problemas mentales tenía que recurrirse a la valoración del experto, del científico, que podía determinar si estaba en condiciones o no de recuperar la libertad. No está en el código hoy, pero es lo que se maneja en estándares. ¿Quién puede de mejor manera decir si esta persona, primero, cuál es su estado de salud mental? Menciono en Estados Unidos el caso del estrangulador de Boston. Tiene alrededor de 40 años ya. Sometido en una cárcel de máxima seguridad. Ahí está, probablemente de por vida. Y cada cierto tiempo, porque es brillante, maneja todas las enmiendas muy bien, busca el precedente de Corte Suprema de casos en Estados Unidos y pide ser puesto en libertad. Entonces, claro, el Tribunal de Paroles de Libertad Vigilada busca a los expertos y le dice, hay una petición de libertad. El Tribunal de Expertos se entrevista con el estrangulador de Boston, que es un asesino en serie, que tenía graves desdoblamientos de personalidad por esquizo paranoide. Me da la impresión que nunca ni siquiera violó a alguna víctima, como pasó aquí con Camargo, que está yo aparte. Las estrangulaba, las mataba. Y asumía diferentes personalidades, que el electricista, que el teléfono, cualquiera de esos temas. Y bueno, ¿cómo termina la historia en Estados Unidos? Que Tribunal de Parol le dice a los psiquiatras, a los expertos, han podido hablar, conversar con él, sí, es brillante, ¿sí? ¿Y qué hace el estrangulador de Boston? Él pide ser puesto en libertad. Dice algo como esto: he pasado tanto tiempo, yo ya estoy viejo, quiero morir en paz, quiero que me den la libertad, quiero ser útil, quiero hacer algo. Y el Tribunal de Parol le pregunta a los expertos, a los psiquiatras forenses, ¿ustedes pueden asegurar que este ciudadano no va a volver a matar? ¿No va a haber un desdoblamiento de personalidad? Ah, no, eso no podemos decir. Es que hay trastornos de personalidad que son irreversibles, que son irrecuperables. Y entonces allí la medida de seguridad funciona porque si sale en libertad puede volver a matar, ¿sí? Pero hay trastornos de personalidad también que se adquieren o se desarrollan a consecuencia de traumatismo. Por ejemplo, ocurre con los combatientes de guerra. Y en los últimos tiempos pasó con los de Vietnam y con los que han ido a Irak, Afganistán. Porque unos quedan heridos, matan al compañero y se genera en la personalidad de estos militares un síndrome de estrés postraumático. Eso es una realidad.
que también lo experimentan en un momento dado. La víctima, por ejemplo, de un delito sexual, está afectada. Y en algunos la afectación es mayor que en otros. Eso, síndrome de estrés postraumático puede producir, no graves, gravísimos trastornos de personalidad. Miren, en Estados Unidos y por es un país que vive con su propia guerra interna, no hay control de armas, en el fondo por la segunda enmienda, que garantiza el derecho de los ciudadanos a tener armas para su defensa, la defensa de su propiedad y de su familia. Sí, eso es lo que se nos dice la segunda enmienda. Yo he tenido oportunidad de leer ese estudio, tengo estudios posgrado en Derecho Constitucional, de revisar un libro como El Federalista, que lo escribió gente como Hamilton, los padres de la patria norteamericana. Y lo que dice en El Federalista es que la segunda enmienda surgió y se la mantiene. ¿Para qué? Para que haya armas en manos de los particulares. ¿Con qué finalidad? No para que maten a nadie. Para que sea un mecanismo de potencial defensa y jamás, nunca ha ocurrido, haya una dictadura. Porque si hubiese una dictadura hay un pueblo armado que va a responder. Esa es la razón de la segunda enmienda. Y claro, ahora se desbarató el tema. Y la segunda enmienda, así como los mandamientos, están escritas en piedra. Entonces no se puede, ni de broma siquiera, ¿verdad?, aplicar de una enmienda. Y eso hace pues todo lo que conocemos en el tema de armas. No hay control. Yo creo que el control debiera darse. La prohibición no por la enmienda, pero el control sí. Ejemplo, ese ciudadano que va a un hotel y va metiendo una maleta y mete otra y mete otra, tiene 5 o 7 rifles de asalto con mira telescópica, y un día ya esa radiación de cortocircuito se le pelan de verdad los cables y mata un poco de gente. Tiene 7 armas de asalto. Ahí es inentendible que un hotel de lujo no haya sensores, ¿verdad? Si uno va aquí al aeropuerto y le censan hasta el espinazo y todo lo que uno carga encima y lo que no carga. Entonces, no hay control. No hay control en la escuela. Hoy en Inglaterra lo están haciendo, el control de escáner en las escuelas, para tratar de evitar en lo posible, el nivel de violencia interna, porque el niño, el joven ya va con una navaja y otros llevan armas, etc. Pero eso es un grave problema en las escuelas y colegios de Estados Unidos, no hay control de armas. Si no, ¿cómo entra un arma? A mí me gustan las armas, tenía una Intratrek que dispara 19 tiros. Comprada en Estados Unidos, la vendían en una caja como que fuera una pistola de agua. ¿Sí la puedo armar? Sí la puedo armar. Con una mira telescópica incorporado, un haz de luz. Ya vendían al público, cualquiera que le gustaba. Si usted pasaba, amigo, ¿no quiere un arma? Mire, este es de lo último. De la Luger alemana. Ahora hay un poco más de restricción. Quieren que lleve un certificado, algún médico lo va, igual le cobran, y después de unos días le dan igual el arma. No hay control. Es un gran negocio. La primera economía mundial subterránea es la venta de armas y el tráfico de armas, que genera alrededor de 800.000 millones de dólares por año. Es un gran negocio la venta de armas. La segunda economía mundial subterránea es el tráfico de drogas ilegales, que bordea los 500.000 millones de dólares por año. Hay mucho material, pero nos quedaríamos para unas 2 conferencias. Solamente recuerden que en este último tema, en Ecuador hay un promedio de 90 toneladas de cocaína que se caen por año. 90 toneladas significa el 10% de la droga que se fue. O sea, que hubieron 900 toneladas. Que cayeron 90 y se fueron 810. Y si quieren ser pues muy eficiente la policía, pongamos el 20% que no es real. ¿Por qué? Sale 1 millón de contenedores por Guayaquil, no sé por cuántos por Manta, que Manta es tierra de 4 carteles. Yo el que venía comentando, decía el doctor René Trujillo, a diferencia de Manta, esta ciudad preciosa Machala crece porque la economía es buena, porque tiene bananos, porque tiene camarones. Manta ha crecido por otras causas penosas. Sí, hay 4 carteles. Lo dicen pues, por supuesto, los fiscales mexicanos. Pregunta. Sí, esto tiene que ver más con política criminal, pero es cierto. Si la base, y esto no se trata de ser ni anti ni pro, correcto, si la base de los americanos hubiera sido en Manta, sería admisible creer que encuentren 1 tonelada de cocaína
¿En la Fuerza Aérea? No, pues. ¿Y será posible creer que solamente 2 sargentos son los dueños de la tonelada de cocaína? ¿O hay más gente comprometida? ¿Cuánto cuesta una tonelada de cocaína en Europa? Dicen los muchachos, le digo a mis alumnos en clase. 50 pagas, 50 millones de dólares. Por eso es la segunda economía mundial. Y ahora tiene que ver el juicio del Chapo. Y en la cooperación, para que digan, claro, porque ojo, los mexicanos han sido productores de marihuana, procesadores hasta de heroína, la amapola sí, pero no de cocaína. Ahí los amigos de Colombia se llevan, ellos son el premio Nobel. Y dice, claro, los carteles mexicanos le compran cocaína a los carteles colombianos, sí. ¿Y cuál es la seguridad? Ah, se la transportan en camiones ecuatorianos, pues camiones del ejército. Yo por la curiosidad, no, dice de casa a mi esposa, que no tiene nada que hacer, no, pues ya los medio viejos dormimos menos que los jóvenes. Y aprovechamos el tiempo. Tuve tiempo hasta para buscar si era verdad que le han creado al capitán Telmo Castro un corrido en México. Sí, el corrido a mi capitán. Los carteles mexicanos le pidieron a los Tigres del Norte que le hagan un corrido. Es una figura legendaria. Él, con camiones del éxito, y solamente el capitán Telmo Castro era el comandante de la organización aquí que transportaba la droga, había más gente. Alguien dice, oiga, pero solamente eran $100 por kilo. Sí, señor. Pero una tonelada son $100.000. Y 10 toneladas es $1.000.000. Y por Ecuador han pasado más de 900 toneladas de cocaína. ¿Se imaginan la fortuna? ¿Qué es lo más seguro? Camiones del ejército, pero por supuesto. El primer peaje va allí. Yo no creo que solamente sea el capitán Telmo Castro, tiene una suerte increíble. Funcionan los sustitutivos, la prelibertad, lo agarran con una avioneta mexicana, no más que 400 kilos, $400.000. A él sí le dan prelibertad y andaba por ahí campante. Por estos días lo tienen preso. Entonces hay demasiado dinero. Sobre eso simplemente porque tomé la idea. Yo tengo la propuesta de que es necesario en materia de tráfico de drogas ilegales crear un régimen penal de excepción. Me dijo un amigo, académico, Alfonso, ¿eso es derecho penal del enemigo? Sí, claro. Y España lo utiliza contra el terrorismo. ¿Cuál es el problema? Ya el sistema es invivible. Si en algún momento se puede controlar, y usted me dice, ¿cómo haría? El presidente Moreno, los pequeños aciertos más allá de lo que ya le están descubriendo también, pues, ¿no? Habrá que ver quién le regaló el departamento a la hija para que viva en Alicante, donde está el maestro Atienza. Más allá, ojalá que se investigue. Bueno, un acierto. Le pido a los norteamericanos, vengan a ayudarnos. Vino un avión de Estados Unidos que se maneja con las computadoras que están aquí, no tienen ni que volar, todo se direcciona, se utilizan los drones, claro. ¿Y qué hacen? Ay, y ayer veía una lancha como de 1 tonelada. Van casi parada la lancha con 4 motores a alta velocidad. Y entonces, mire esa lancha como va así. Pero dejémosla que salga a las 12 millas marinas náuticas, porque después les cuento el nacionalismo está invadiendo, ¿verdad?, de la zona marítima. Salió. Ahora sí, un avión de combate, porque está en Florida, ya llega, pues no sé, en 20 minutos. Deténganse, se detienen. Una tonelada, 600.000 kilos, 600 kilos, 1.6. En 10 días, ese trabajo de este avión reportó, se cayeron 6.5 toneladas de cocaína. ¿Qué hay que hacer? No se va a legalizar la droga, ¿no? El alcohol fue otra cosa. Yo sobre eso escribo, se acaba de publicar en un libro que hay trabajo Cayambo, trabajo ahorita norteamericano. Mi propuesta sí, siempre ha sido 20, 30 años la legalización, pero eso no es posible. No es posible. Pero a los norteamericanos, ¿qué les interesa? Que haya menos droga. Que haya menos droga, porque cuando hay mucha droga, lo dijo Milton Friedman, premio Nobel de Economía, de la economía neoliberal de Chicago. Y Friedman dijo, la única salida razonable es que legalizar como se hizo con el alcohol. Sí, pero el alcohol era otra cosa. Fueron 14 años de prohibición, 1919-1934. Una mafia italo-norteamericana. Dijeron, oye, ¿qué hacemos con la mafia? Bueno, legalicemos. Cuando se legaliza hay 2 beneficios. Primero, control de calidad. Y segundo, el Estado se beneficia por cobrándole, por supuesto, un impuesto.
Pero el problema con la droga es mucho más complejo, por lo que la droga produce. Si estamos hablando de 500.000 millones de dólares por año, el 40% se queda lavado en la banca del primer mundo. Es un problema de economía mundial. Yo estoy convencido que si se llegara a legalizar, puede quebrar la economía mundial. No, no se va a legalizar. Le interesa a Estados Unidos que haya menos droga. ¿Por qué? Si hay menos droga, el precio sube. Y si el precio sube, van a tener menos problemas de salud con la cantidad de gente que se droga. Entonces, si se le plantea, como ya vino un avión, oiga, más de 3 aviones, los van a enviar. Que regrese la DEA para que le muerda la nuca a la policía ecuatoriana. Pero claro, en el puerto y aeropuerto. Y una jugada final. Si yo tuviera poder, ¿qué haría? Haría escanear toda la carga. Tengan la seguridad, perdona la expresión, que los narcos irán a joder a otro lado. Cuando comienza a escanear la carga y se comienza a caer una tonelada, ya están jodidos, están locos en Ecuador. Oye, pero si a todos los escanean en el aeropuerto, ¿cuál es el problema? ¿Cuántos escanean? No sé. Seguramente Estados Unidos se los regala. ¿Cuánto costará? $100.000 en escáner, ¿cuántos están? 20. Y escanear la carga 24 horas, no sale nada si no está escaneado. Es tanto que es no es magia, no hay varita mágica. Tiene que haber decisión política. Alguien me dice, oh, hermano, no te metas en eso, nadie va a estar. Bueno, si hay carteles ecuatorianos, estamos jodidos también, ya es otra cosa. Pero entonces, ojo, que seguimos. El huracán. ¿Cuántos containers salen por Guayaquil? 1 millón por año, más o menos, un poco más. ¿Cuántos containers se pueden revisar? El 2%, dicho por la policía. Entonces, ahora se sabe, el primer peaje se lo dan a algunos más los servidores del ejército, como el capitán Termocato. Y el segundo peaje es a la policía, pues. Por eso se va la droga. El resto es cuento. Si alguien quiere, pues, yo le digo, eso es decisión política. Tomarla no sé en realidad, no sé. Pues son de esos temas que a mí me apasionan y en el ámbito de los comentarios criminológicos y de política criminal. No eres el motivo de la conferencia, pero tiene mucha realidad además. Yo le digo a mis alumnos, quien quiere dedicarse a este ámbito precioso, espectacular de las defensas penales, tiene que manejar bien lo que se dijo hace un momento, teoría del delito. Yo le agrego, tiene que manejar bien teoría de la prueba para ser buenos litigantes. Y luego, tiene que aprender a hablar. Esas técnicas de litigación oral, sí se aprenden, se pueden modular y todo lo demás, pero hay que aprender a litigar. Entonces, si alguien reúne esos 3 componentes, con probabilidad puede ser un buen litigante. Muy bien. Yo al voleo tomé la idea. Yo hasta hoy ya están con 42 libros míos publicados, 5 en Perú, 2 en Argentina, 7 y 35 en Ecuador. Y hay una segunda edición del Derecho Penal Parte General, que son 850 y tantas páginas, que va a hacer ahora la Corporación de Estudios y Publicaciones de Quito. En Colombia se va a publicar Ibáñez, Fundamentos del Derecho Penal. Hay una colección de clásicos, me han pedido un trabajo, pues se publicaría con librería profesional un libro mío sobre teoría del delito. Y hay algún proyecto más, pero uno que yo tengo, yo le digo a los alumnos míos, tengo una clase, hoy en la mañana tenía que dar clase, mañana tengo que regresar, último día de actividad. Le digo, a ver, preparen, tienen estos temas, los van a estudiar, y ustedes aquí los van a exponer, y sobre eso vamos a comentar. En realidad, la información que yo recibo, que bajo, que estudio, porque yo leo todos los días, le agregaría que estudio todos los días y hago apuntes, como en su momento me decía el doctor en el estudio, claro, anoto. Y yo les digo, no es que estoy pensando, es que la decisión está tomada de publicar un derecho procesal penal. Y uno de los temas muy sensibles en el derecho procesal penal es el tema de la prueba. De ahí podemos hablar. Claro, Michel Tarú fue extraordinario en el tema de la prueba, el maestro Jairo Parraquijano en Colombia también. En Ecuador, yo le digo a los alumnos, si alguien quiere estudiar, tengo alumnos de 22 años, le digo, cuando yo tenía la edad de ustedes, empecé a estudiar, porque conseguí la obra del doctor Zabalaba, que dice que yo quería tanto en vida. Él no recordaba ese episodio. Yo
Miré en algún lado, en alguna biblioteca, tal vez en la municipal, la obra del doctor Zavala, la revisé, publicada en una editorial en la universidad, eran 5 tomos, y me impresionó el tomo segundo de la prueba. Y yo fui donde el doctor Zavala porque él vendía los libros ahí mismo, ahí, en la calle en Ballén y Sitio. Yo entré ahí, me dijo la secretaria, ¿qué decía? Estudiante, 22 años. Quiero comprar un libro del doctor Zavala. Y el doctor Zavala me atendió, no recordaba después. Y yo le dije que quería comprar el segundo libro. Entonces me dijo, se vende toda la colección, no se vende por libro. Entonces mi papá le dijo, oye, papá, mándame dinero, no me alcanza, ya te envío. Y conozco la obra del doctor Zavala desde ese momento y empiezo a leerla y luego a estudiarla. Y luego, pues el doctor Zavala después publica hasta finalmente su tratado, que es de 11 tomos. No sabemos mucho aquí. Pues bien, el Código Orgánico Integral Penal, que tiene defectos, pero también tiene virtudes. Pues no puede estar lleno solamente de defectos. Como dijo mi amigo Raúl Zapoloni, Raúl es mi amigo hace 25 años por lo menos, como es Julio Mayer, que es la figura más importante del derecho procesal penal latinoamericano. Dijo Raúl cuando hizo la presentación del anteproyecto del Ministerio de Justicia, dijo, a ver, aquí hay una propuesta interesante de compendiar en un solo documento lo que vendría a ser la parte general, teoría del delito, de derecho penal, parte especial, y un derecho procesal penal, que viene a ser el libro segundo, y una ley de régimen penitenciario, de ejecución, como quieran llamar, la ley penitenciaria. Pero Raúl dijo, bueno, primero veamos cómo queda aprobada, y luego veamos cómo se aplica. Claro, es verdad, yo digo, ¿será finalista el Código Orgánico Integral Penal? No estoy muy seguro. Por ahí a alguien se le ocurre, es un buen abogado, pero su fuerte no es el ámbito penal. Él dice que es funcionalista, yo no sé, pues, porque tampoco funciona el código, igual. Y dice, Raúl dijo, bueno, vamos a ver cómo se aplica. Sí, se dio con todo acierto, dijo el doctor Doñana. El artículo 28, yo le digo a mis alumnos, hace poco alguien me decía, oiga maestro, que es una persona que sabe, que estudia, que es profesor, pero necesitaba alguna información, me fue a ver, como yo siempre converso bastante en la oficina. Oiga maestro, me dice, pero este tema de la prueba indiciaria, ¿a dónde está? Le digo, no está escrita en el código, pero en el código anterior, en el del 2000, recuerden para los que sí me conocen, con Walter Guerrero, Edmundo Durán, el tercero, pues, en la tríada era Alfonso Zambrano Pagel, nosotros preparamos el anteproyecto del Código de Procedimiento Penal del 2000, que en el fondo, sí, seguramente muy mejorado está el libro segundo del Código Orgánico Integral Penal. Y ese código del 2000 experimenta, a veces escucho esa expresión, sufrió reforma. La reforma no se sufre, se experimenta. De pronto si son malas, sufre reforma. Eso lo escucho con frecuencia. No, se dio una reforma. La del 2009, muy importante, porque se respetó el principio dispositivo dicho en pastilla, significa que no debe el juez contaminarse con la práctica de la prueba como es la característica del modelo inquisitivo. El juez es un verdadero árbitro y quien utiliza el principio dispositivo, las partes, los sujetos procesales. Fiscalía, defensa son los que piden la prueba, orientan la investigación, etc. En el caso de la fiscalía. Pues bien, en el código a alguien se le ocurrió, porque el anteproyecto de la época de Ramiro Ávila Santa María tenía error de tipo, tenía error de prohibición. Hay un anteproyecto que quiera entrar en mi página web, no le van a cobrar nada, pero está un proyecto de mi autoría de 1995. Ahí está el error de tipo, está el error de prohibición. Y en aquella época yo sostenía que los delitos que no sean de contenido violento, una forma modal de estafa, de fraude contra la propiedad, si había el resarcimiento a la víctima, fin de la historia, ahí debe extinguirse la acción penal. Miren, ¿cuál es la idea? Ferrajoli, si el padre del garantismo penal, la suerte o privilegio también de conocerlo en algún momento, foto con don Luis en mi oficina, y claro, él habla del garantismo penal, del principio de mínima intervención penal, sí, y el profesor Ferrajoli sueña con un proceso penal sin prisión preventiva, lo cual es muy complicado. Juan Busto Ramírez, gran penalista chileno, ya falleció. Yo creería que la gran triada
Raúl Zaffaroni, el maestro don Enrique Bacigalupo Zapateri y Juan Bustos Ramírez de Chile. Juan, además que Juan, sí le paraba bola a la imputación objetiva, que no le paraba bola a Raúl, sí le paraba bola a la responsabilidad penal de personas jurídicas. Juan era un erudito. Fue alumno en Alemania del profesor Hans Betzel y tuvo la oportunidad de ser alumno también de Arvid Kaufmann, que murió a los 50 años. O sea, estuvo en el cenáculo con profesores alemanes. Bacigalupo estuvo con Betzel, el profesor Zaffaroni, no. El finalista sí, pero el profesor Betzel fue alumno de otros grandes, gigantes, como es el profesor Henry Jeschek, director del Max Planck en aquella época. Raúl estuvo en el Max Planck. Muy bien, se le ocurrió en Ecuador, es como el anteproyecto del Código Orgánico Integral Penal. Primero, hacerle un corte al error de tipo, como bien explicado. El error de tipo hace desaparecer el dolo. No, el dolo es representación, conocimiento, más intención o voluntad. Y si alguien transporta equivocadamente porque lo cuentean y lleva y no es droga, y sean claros que sean casos reales, difícil de entenderlo, no imposible. Yo he tenido casos de defensa donde se aceptó la teoría del error de tipo porque no actuó con dolo. El dolo es el elemento subjetivo del tipo penal. Si no sabía que transportaba droga, hay un error de tipo, que es insuperable o invencible, no hay la posibilidad de una penalización por error de tipo culposo. Es estructuralmente doloso. O hay o no hay error de tipo. Y dijo bien el doctor Llana, ¿cómo se aplica en su momento el error de tipo? Con el artículo 28, que habla de acudir a la fuente del derecho, a la doctrina, a la jurisprudencia. Y también, luego al presidente Correa, los que le soplaban la oreja, le dicen en enero del 2014 que había que suprimir el error de prohibición, porque entonces más de uno iba a decir que estaba en error de prohibición. Solamente el desconocimiento permite aceptar que haya pasado eso. Pero ustedes vean el Código Orgánico Integral Penal y van a encontrar que se dice allí que hay ausencia de culpabilidad cuando media causa de inimputabilidad, o dice que se requiere capacidad de culpabilidad e imputabilidad y se requiere actuar con conocimiento de la antijuridicidad. A ver, el segundo segmento de ese artículo decía, o en los casos en que medie un error de prohibición. Creyeron los asesores del presidente Correa y le soplan la nuca y le dicen, no, saque eso. Pero dejan intacto el primer párrafo. Entonces yo le pregunto a mis alumnos, ¿y qué pasa si una persona, verdad, no tiene pleno conocimiento de la antijuridicidad de la conducta? ¿En qué estadio se encuentra? En error de prohibición. El error de prohibición sí puede ser total. Eso genera ausencia de culpabilidad. Puede que el error de prohibición no sea total y habría un reproche y culpabilidad disminuida que motiva una menor pena. En defensa propia, porque es una construcción, yo no me inventé lo que les voy a decir, pero está publicado desde 1984 en la primera edición de mi manual de Derecho Penal. Hay 5 ediciones en Ecuador, hay una en ARA de Perú como Derecho Penal Parte General. Y lo que quiero es destacar lo más importante, en la construcción que yo hago, y alguien puede revisar en mi página web, está en un formato muy amigable ahora, y ahí tengo un canal en YouTube, una cuenta en YouTube, para no ser ampuloso, ni recibo caramelos ni doy caramelos. ¿Qué quieren? Entra a ver. Y hay algunos videos sobre teoría del delito, sobre teoría de la culpabilidad. Y estoy refiriendo a teoría del delito, teoría de la culpabilidad, ¿por qué? Les voy a explicar. Soy betzeliano, soy finalista no ortodoxo. ¿Por qué? Porque en Alemania hubo un notable penalista alemán, Erwin Maurach. Maurach dijo, yo soy seguidor más bien de la línea de Maurach, que hay 2 juicios de disvalor. El juicio de disvalor del acto y el juicio de disvalor del dueño del acto. Por el primer juicio, ¿qué vamos a determinar? Si estamos o no, lo que llaman los alemanes, ante un injusto penal, que es tipicidad
y es antijuridicidad. Brevemente, yo le digo, estoy recordando mis clases con mis alumnos. Yo soy profesor penal, pero yo veo mucho teoría del delito, porque si no saben teoría del delito tampoco van a aprender a entender mejor igual. Constitucional son fundamentales la garantía del derecho al debido proceso, que son transversales a todo el sistema, hasta lo laboral, lo civil, pero básicamente a lo penal. Entonces, a ver, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tiene que determinarse en un proceso penal? Y tal vez no me dijo a los abogados, sino bien si hay estudiantes o abogados jóvenes. Lo que no puede faltar en un proceso penal es la determinación de los elementos objetivos del tipo penal. O sea, una manifestación de conducta, hay un resultado y una relación de causa-efecto, que no hay interrupción del nexo causal. Esos son los elementos objetivos del tipo penal. A partir de allí, aparecen, bueno, Belling, que es el padre de la tipicidad penal, en el año 1906, hace una publicación y Belling sostuvo en principio que solamente había elementos objetivos en el tipo penal. Belling posteriormente acepta, en 1932, que había elementos normativos en el tipo penal. Por ejemplo, la condición de empleado público, el concepto de ilegalidad, etc. Y luego, con la presencia ya del finalismo en la década de los 50, se dice, bueno, es que elementos subjetivos del tipo penal son el dolo y la culpa. Ese es más o menos el esquema del finalismo. ¿Y cómo funciona? Yo digo que a partir de la determinación de la existencia de los elementos objetivos del tipo penal, toda la teoría del delito comienza a moverse a base de presunciones. A ver, si hay un resultado de muerte, prima facie debe presumirse que la conducta, Juan dispara contra Pedro a corta distancia con un Magnum 44, lo mata. Racionalmente debe presumirse que actuó con dolo, claro. Si dice que no, que se me escapó el tiro, bueno, habrá que determinarlo. La prima facie de una conducta típica se reputa como ilícita o antijurídica. Si no hay que probar la antijuridicidad, se la presume por el resultado. Alguien dice, que estoy en legítima defensa. Bueno, vamos a ver si es verdad o no. En estado de necesidad tuve que romper la puerta porque ahí había, estaba un incendio, víctima secuestrada, me enteré, rompí la puerta y la pude salvar. Bueno, sí rompió la puerta en estado de necesidad. Hay un bien prevalente que es la vida frente a la puerta, a los vidrios, etc. Entonces, eso tiene que determinarse. Y para mí, allí ya tenemos elementos, tenemos un injusto penal en terminología alemana. Lo que tiene que determinarse es que hay conducta típica y antijurídica. Para mí, eso constituye el delito. Lo dijo Maurach, lo dijo el doctor Zavala, Juan Bustos Ramírez en Chile, y también el profesor Cusiño Maquivel. Yo converso tertulias con